ahora vamos a especificar uno de los aspectos del conteo que son las permutaciones, o una de las formas de organizar arreglos, de tener arreglos de objetos, son las permutaciones. Entonces, ¿qué es una permutación? Dice que es cualquier arreglo de K objetos en un orden dado. Es muy importante esa palabra orden en este concepto de permutación. En un orden dado de un total de n objetos, nótese que k es menor a n, es decir, yo voy a tomar como subgrupos de ese total de n objetos. Se llama permutación de n objetos tomados de acá a la vez. Por ejemplo, si tengo, en este caso, tengo un conjunto de cuatro objetos, en este caso ese sería mi n, y yo puedo tener diferentes arreglos de esos objetos. Por ejemplo, yo puedo tener este arreglo a sub 1, a sub 2, a sub 3. Este es un arreglo de 3 elementos. O uno de 4 sería tomándolos todos. Pero también puedo tener otro de 4, no es el único. Yo puedo también tener este a sub 3, a sub 1, a sub 2 y a sub 4. Este es uno diferente. Estos arreglos los podemos definir o básicamente son permutaciones de los cuatro objetos tomados a la vez. En este caso el K y el N coinciden. Tomé arreglos de cuatro, ¿sí? Objetos. En este caso hice dos arreglos. También puedo tener los siguientes arreglos. En este caso tengo estos dos arreglos de tres objetos, es decir, permutaciones de los cuatro objetos tomados de a tres objetos, si arreglos de tres elementos tomados de un grupo total de cuatro. Si yo formara, por ejemplo, el otro arreglo a sub 4, a sub 1 y a sub 3 es diferente porque tiene un orden diferente a pesar de que tienen los mismos elementos. Y análogamente lo podríamos plantear en términos de arreglos de dos objetos, como estos, a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub 4, a sub 4, a sub 1. ¿Estas qué serían? Permutaciones de cuatro objetos tomados de a dos objetos. Entonces, ¿qué es importante resaltar acá? El orden es importante. El arreglo A1 a 2 es diferente del arreglo A2 a 1. Es importante insistir en ese aspecto. En el ejemplo vemos que hay diferentes formas, de acuerdo al tamaño que escojamos, de formar los arreglos. Pero ahora viene una pregunta. ¿Cuántos se pueden formar de cada uno? Por ejemplo, ¿cuántos arreglos de cuatro objetos tomados todos a la vez puedo formar? ¿Cuántos arreglos de tres elementos puedo formar con esos cuatro objetos? ¿Cuántos arreglos de dos? Es lo que ahora nos interesa, saber cuántos podemos formar de cada uno. Hay una manera de saberlo, pues contemos cada uno, ¿cierto? Armémoslos todas las parejitas o todas las tripletas, pero sería, digamos, un poco largo. Entonces tenemos una herramienta que nos permite hacer eso, y es el siguiente resultado. Este teorema. El número de permutaciones de K objetos tomados de un conjunto de n objetos se representa por, hay varias notaciones, aquí tenemos tres, P, N, K, que eso sería tomar de esos n objetos o formar grupos de tamaño K. Recuerde que el K es menor a n permutados K o esta otra notación. ¿Cómo se representa o cómo está definido esa permutación? Tenemos esta definición que es en términos del producto, es multiplicar desde n y todos los anteriores hasta dónde, ¿cierto?
hasta este término, n menos k más 1. O la definición de la permutación, que sería en términos del factorial, n factorial sobre n menos k factorial. Esto lo podemos calcular bien sea en la calculadora o bien sea usando el Excel. Nos podríamos ayudar de esto. Pero simplemente acá es solo recordar que ese n factorial simplemente es multiplicar todos los números desde n hasta el 1. n menos 1 por n menos 2. Así se va devolviendo 1 hasta llegar al primero. ¿Sí? Por ejemplo, el factorial de 3 sería simplemente 3 por 2 por 1, es decir, 6. Veamos un ejemplo de esta regla para hacer ese conteo. Entonces, vamos a ilustrar el uso pues, de esta regla con este ejemplo de cuántas maneras se pueden enviar 5 vendedores a 3 ciudades distintas si solamente se ocupa un agente vendedor por ciudad. Primero identifiquemos o entendamos por qué estamos hablando de una permutación. Entonces tenemos 5 vendedores, si quieres llamémoslos vendedor 1, vendedor 2, vendedor 3, vendedor 4 y vendedor 5. Y tenemos 3 ciudades, A, B, C. Entonces note que si digamos acá tenemos un arreglo o una distribución, podría ser que a la ciudad A asignemos el vendedor 1, a la ciudad B el vendedor 2 y a la ciudad 3 o C, perdón, el vendedor 3. Pero también podríamos haberlo organizado de esta forma. En la ciudad A, B y C, que esos mismos vendedores, pero que a esta vaya el 3, que a esta vaya el 1 y que a esta vaya el 2. Mire que son los mismos vendedores, pero están asignados a ciudades diferentes. Entonces, eso formaría un arreglo diferente. Entonces, el orden es importante, por eso estaríamos hablando de una permutación. ¿Y qué queremos saber? Con esos 5 vendedores, ¿cuántos grupos de 3 podemos formar? Entonces, lo que queremos contar es la permutación de 5 elementos, cuántos grupos de 3 objetos diferentes podemos formar. De 3 objetos en órdenes diferentes. Entonces, lo que nos plantea esto es, o la regla simplemente es 5 factorial por sobre 5 menos 3 factorial. Es decir, 5 factorial sobre 2 factorial. Que si yo aplico la definición, bueno, lo podemos usar en la calculadora y fácilmente va a salir o en el Excel, pero aquí usando la definición del factorial es muy sencillo porque esto es 5 por 4 por 3 por 2 factorial. ¿Por qué por 2 factorial? Para que se cancele con el de abajo. Recordemos que igual 2 factorial sería 2 por 1. Mire que aquí puedo cancelar estos dos y me queda entonces que eso sería 5 por 4 por 3, es decir, 60. O sea, hay 60 formas en las que podemos asignar esos vendedores a las 3 ciudades, teniendo 5 diferentes vendedores. Ahí estaríamos usando esa permutación.